es importante para toda la gente conocer diferentes métodos para emprender. ¿Usted ha pensado alguna vez en poner un negocio, en cómo hacerle, si necesito hacer un plan, si necesito asociarme con alguien, lo puedo hacer solo? Para eso está Humberto Vergara, nuestro coach en finanzas, que nos tiene todas estas dudas resueltas. Humberto, muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás en este martesito de mañanita? Muy bien, Jen, escuchándote y enterándome de las noticias contigo y con Luis. Venga, Humberto, ya sabemos que no tienes falta, eso me da mucho gusto, fíjate. Humberto, pues el día de hoy un tema muy importante. Siempre nos hablas de estrategias, de métodos, quizá de alguna disciplina para poder emprender, cómo hacerlo. Mucha gente, y me incluyo, se pregunta cómo poder emprender, cómo iniciar un negocio. ¿Hay algún momento definido para poder hacerlo? Así es, Jen, es muy importante no solo la estrategia, como bien lo has mencionado, la técnica, la metodología, cuáles son los pasos, cuál es el ABC para iniciar. Pero un aspecto sumamente importante es el timing del que hemos hablado, es decir, el tiempo, el momento en el que vamos a iniciar nuestras operaciones al público de un negocio. Y eso es una decisión emocional, mental, quizás hasta filosófica, si exageramos un poco de si decidir emprender en qué momento o en qué fecha, porque esto es sumamente importante. Hay alguna serie de frases que coinciden que el mejor momento para comenzar algo, hacer ejercicio, cambiar de hábitos saludables o de emprender es ayer, es decir, que entre más nos tardamos en hacer una cosa, pues más estamos posponiendo el éxito, las posibilidades de sentirnos mejor y la posibilidad de estar facturando. Y esas mismas frases coinciden en el sentido que si el mejor momento fue ayer, el segundo mejor momento es ahora. Es decir, que es importante empezar a trabajar en el negocio o en el emprendimiento que queremos proponernos y que nos hemos planteado y que probablemente en nuestra mente y en la práctica venimos posponiendo hasta, pues en muchas ocasiones, sentirnos frustrados. Bien. ¿Podría ser entonces trivial cuándo poner un negocio? ¿Cómo lo Podría, entenderíamos? podría serlo, pero no lo es. Es un aspecto muy fundamental, no solo definir la estrategia, el producto, el equipo, sino que en muchas ocasiones los emprendedores se preocupan por cosas que son importantes para el negocio. El local, la página web, el logo, el nombre, que se le conoce como naming y que no es otra cosa que decidir el nombre correcto para que pegue, como decimos en México, para que esa marca o ese negocio se fije en la mente del consumidor y podría diferenciarse. Pero no es trivial porque depende de la fecha que nosotros elegimos para iniciar operaciones, que es una cosa, o para abrir nuestras puertas al público y comenzar a vender, depende también el éxito o el fracaso de un negocio, incluso el nivel de facturación, el nivel de ventas que podemos tener de acuerdo a la época o la fecha que nosotros podemos elegir. Uy, es que son tantas cosas, Humberto, que uno tiene en la cabeza para planear. O sea, nada más para planear, ya después para ponerse a definir cada paso, que entonces necesitamos pues tomar en cuenta varios factores. ¿Cuáles podrían ser? Algunos de ellos, los más importantes, sería el nivel de habilidad que tiene el emprendedor, el dueño del negocio o el gerente, que no siempre se juega el mismo rol. Es decir, estoy preparado para vender, para planear, como lo has mencionado. Estamos preparados como equipo para reclutar las habilidades de las personas que son ideales. Necesitamos, y pondré un ejemplo, si vamos a poner un negocio de cocina, y la persona encargada, dueña del negocio, es la que va a cocinar y no sabe hacerlo, Claro. bueno, probablemente aún no está lista o listo para iniciar operaciones.
o las personas que vamos a reclutar y que si es una empresa más grande y necesitamos capacitar y tienen un periodo de aprendizaje o de adaptación, también habrá que tomarlo en cuenta. Nivel de habilidades. En segundo término, el conocimiento real del entorno, no lo que nosotros creemos, imaginamos y que en muchas cosas la interpretación o la percepción de lo que existe en la realidad lo adaptamos a nuestros deseos y a nuestra mente, pero en ocasiones la dura confrontación de los escenarios reales, bueno, llevan al traste los cálculos del negocio, ¿no? Que a veces hacemos cuentas alegres. Y por otro lado, la visión estratégica del negocio. El negocio que pretendemos instalar, el área a la que se dedica, tiene futuro, tiene una cierta vigencia, tiene una caducidad, es rentable invertir en este tipo de negocio y finalmente en la madurez del proyecto. En ocasiones las cosas requieren de una serie de estudios adicionales como estudios de De mercado, mercado. de factibilidad, permisos, entre muchas otras razones que necesitamos validar para estar listos a salir a la luz. Qué importante, y lo acabas de mencionar y te lo quería preguntar, Humberto, es creer o suponer que un negocio, como bien lo dijiste en México, lo decimos, puede pegar de cierta manera, pero es tan importante también generar este estudio de mercado, entre otras cosas. Tenemos un momento en el año en que pueda influir para bien este emprendimiento. Así es, depende también del tipo de negocio. Por ejemplo, si pensamos abrir un gimnasio, evidentemente, o un consultorio de nutrición, si somos nutriólogos o si queremos ofrecer una clínica de reducción de peso o abrir un lugar enfocado en no solo en la salud, sino en la apariencia, en el rejuvenecimiento, bueno, probablemente la mejor época del año es precisamente a inicios del año, cuando la gente se plantea propósitos de hacer ejercicio, de bajar de peso, de verse mejor, incluso unos días antes en donde independientemente de la pandemia, deseamos vernos mejor en una reunión familiar o social o en una cierta de reuniones de fin de año. Por otro lado, pues si se trata de una escuela o de algo relacionado con servicios educativos, quizá hacerlo en el verano, días antes del inicio de escolar o semanas antes sería una opción ideal que nos dé la oportunidad de promover nuestros servicios. Entonces es sumamente importante porque cada día que está abierto, cada semana, cada mes que está abierto un negocio, paga impuestos, paga renta, paga sueldos. Entonces Claro. es muy importante calcular no solo el inicio de operaciones, sino la apertura al público, porque a partir de que ya estamos operando, estamos generando costos que es necesario cubrir y calcular para obtener la curva de equilibrio, es decir, que nuestros gastos al menos sean iguales a nuestros ingresos, de tal forma que por lo menos sea el inicio de buscar la rentabilidad. Totalmente de acuerdo, Humberto. Hay muchos pasos para emprender y mucha gente no tiene considerado todo lo que se necesita para poder ser exitoso. Pues muchísimas gracias, Humberto. Como siempre, un placer platicar contigo. Nos vemos el jueves con más información acerca de las finanzas. Que tengas excelente martes y nosotros continuamos con más información. Luis, adelante.